Aquí estamos otra vez en poloymiseria.com para estudiar Marcos 6 y entender por fe más la palabra de Cristo. Aquí está Marcela, ¿cómo estás? Bien, bendecida, gracias Eli. Y aquí también está Jackie. También bendecida, gracias al Mesías de Israel. Y está también Luis. Hola, qué bendición estar aquí de nuevo. Aquí estamos, gracias. Y también ha llegado Richie, que está luchando por su supervivencia. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús, Richie. Bueno, pues vamos a ver el 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Cuál era su tierra? ¿Dónde había nacido él? Pues él nació en Belén, pero ¿dónde creció en Belén? No, porque en Belén los agarró de camino para que se cumpliera la profecía también. Pero volvió a su ciudad donde creció, a donde pues por la incredulidad, ¿verdad?, de muchos no pudo hacer muchos milagros. Los primeros que dudaban de él eran pues los de su casa, sus hermanos, su mamá, todos. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo que ya, ¿verdad?, estamos viviéndolo todos los días. El reposo o el día de reposo que se estipula en la ley no era más que una sombra y figura del verdadero reposo, y esto va para los judíos y también para los sabatistas que han decidido pues guardar el sábado, ¿verdad? Ok, es serio esto, ¿eh? Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, ¿ok? Él enseña, él es el único que enseña, ahorita lo vimos en Job, y la sinagoga pues somos nosotros. Hay que dejar de seguir creyendo que la sinagoga y los templos son los de piedra, no. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? O sea, este poder, esta palabra de autoridad, esta doctrina escandalosa. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros o señales que por sus manos son hechos. Milagros y señales que hoy quiere hacer por medio de nosotros. ¿Por qué no acontecen esos milagros y señales? Por falta de fe. Por falta de fe, exactamente. Por ejemplo, falta de fe y amor mayor a las tinieblas. Pues tú puedes decirlo porque tú estás atrapado en algunas piedras de tropiezo. Aquí ninguno de nosotros tenemos piedras de tropiezo ahorita, ¿verdad? Bendito sea Jesús. No, a mí no me escandaliza el vino, ni me escandaliza el cigarro, ni me hace tropezar. No, bendito sea Jesús. Bendito sea Dios, ok. Hay una frase que dice, ¿por qué en la actualidad los cristianos no hacen señales como lo hacían los cristianos de antes? Y la respuesta es porque a veces los cristianos de ahora no nos comportamos como los cristianos de antes, ¿no? Porque antes daban su vida, defendían su fe, y ahora por cualquier cosa viene la vergüenza y la huida, ¿no? Así es. Y sobre todo porque verdaderamente no eran cristianos, sino que eran seguidores de Cristo, lo cual es muy distinto. Nosotros ya nos deslindamos de eso de cristianos. Ser llamados cristianos. ¿Verdad? Sí. Porque pues la gente está cansada de esto, y yo también. Y si tú quieres que un judío por lo pronto te haga caso o escuche, si te presentas como cristiano, ya de entrada te va a vetar, no le interesa. Él sabe perfectamente que eso no es. Jamás va a decir el cristianismo es mejor que el judaísmo, jamás de los jamás. Lo podemos reeditar. Hay una frase que dice que por qué los seguidores de Cristo de ahora no dan los frutos, ni los milagros, ni las señales como lo hacían los seguidores de Cristo de antes. Daban su vida. Sí, daban su vida, defendían la doctrina, tenían fe. Esa era la diferencia con los seguidores de Cristo de ahora, ¿no? Que no se consagran. No se consagran. Pues sí, muy buen apunte, porque la verdad que si estuviéramos consagrados, el poder de Dios y las manifestaciones, los portentos, las maravillas estarían manifestándose. Por lo pronto, en el sentido de poder estar echando demonios, ¿no? Porque eso es poder verdadero. Tener poder sobre la piedra, sobre el tonayan, sobre la ira, sobre el orgullo. Todo sobre la eso. masturbación. También la masturbación, que hace mucho ruido a veces, ok. Y sobre todo la mental, ¿verdad? Que es la mental. Sí, esa es peor.
y se admiraban, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y bueno, lo tratan de descalificar, ¿verdad? No, pues este es el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y de aquí aprendemos que tenía hermanos, y de aquí aprendemos que María dejó de ser virgen. Así es. Y esto va para los católicos. Gracias. Así es. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Hay mucha gente que ha querido, sobre todo los católicos, decir que aquí se está refiriendo a que eran parientes en segundo grado, no hermanos y hermanas. Claro que sí. Esa parte es interesante porque el versículo en griego dice Adelfo. Adelfo es un hijo del mismo vientre, o sea que José, Jacobo, todos ellos eran del mismo vientre de María. Algunas Biblias católicas ignoran ese original Adelfo y traducen como pariente, ya dejándolo como si fuera primo, un sobrino lejano, como queriendo separar la dinastía para defender la inmaculada supuesta. Pero realmente aquí dice hijos del mismo vientre. Tenía hermanos, hijos del mismo vientre. Con la palabra adelfos, así es. Ok. Y se escandalizaban de él. Bueno, ya sabemos que la doctrina es escándalo, locura, tropezadero, dice Pablo en 1 Corintios. Y si no escandalizas, pues no te creo nada. ¿Cómo? ¿Cómo que no escandalizas y nadie te rechaza? Eso es absurdo. El que habla la sana doctrina necesariamente va a escandalizar. Sí. Ok. Mas Jesús les decía algo que también debemos recordar nosotros, porque pues no sucede, ¿verdad? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. No obstante, ahí debemos ser probados, porque a quien más cuesta trabajo hablarle es a la familia. Hay gente que dice, no, pues lo más difícil es hablar afuera. Lo más difícil es hablar a la familia, porque ahí hay sentimientos, hay emociones, hay intereses, hay costumbres, hay un montón de cosas. Y bueno, es una prueba que es bendita cuando nos rechazan en la casa. Entonces, si ya te rechazan en tu casa, pues mucho menos te va a importar si te rechazan en la calle. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué? Por la incredulidad. Salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Ok, pero otra vez distinguir la sanidad del cuerpo y la sanidad espiritual. ¿Cuál es la importante, señor Richie? Así es, aquí contesta Richie que el espiritual. Correcto. Y vemos también otra vez cómo se acercan a Cristo miles y miles para que le sanen el cáncer, las hemorroides, la impotencia. También ya se acercan para que le sanen la eyaculación precoz. La mujer que rozó su manto. Así es, lo vimos, salió de él poder. Tenía flujo de sangre, así es. Así es. No pudo hacer ningún milagro. Entonces aquí vemos que si no vivimos con fe, no vamos a ver los milagros de Dios que a cada momento están pasando. Desgraciadamente creemos que el milagro es abrir el mar rojo, que nos saquemos la lotería, este tipo de cosas. Pues los milagros están aconteciendo a cada instante. Claro. Para empezar, el milagro de estar vivos, Claro. el milagro de no caer, de no estar caídos, o sea, tantas cosas. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos otra vez. No se asombra de la inexperiencia, ni de la ignorancia, ni de simplemente la incredulidad, porque eso es lo que nos aparta de Dios y lo que nos conecta a Dios. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Unos recibían, otros no. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad. Es la misma autoridad que nos da a ti y a mí sobre los espíritus inmundos. ¿Cuáles son los espíritus inmundos? ¿Cuáles son los espíritus inmundos? El miedo, ¿Qué más? la tristeza. O sea, las adicciones espirituales y las adicciones físicas. adicciones a lugares, a personas. Bueno, ¿estás viviendo en esa autoridad o estás siendo vencido? No, en esa autoridad no.
las personas, a las cosas de los lugares, no. ¿Tú ya estás venciendo a la masturbación? Sí. Ya. Llevo 3 días. Ya llevas 3 días que no te masturbas. Ya es mucho. Fuera Satanás y se va. En el nombre de Jesucristo. Todo por el nombre de Jesús se va. Bueno, agradecemos la honestidad de Richie, que confiesa que hace 3 días está venciendo la masturbación. Así es. Palabra le digo, fuera Satanás. Y ya. En el nombre del Señor Jesucristo Y todo Todopoderoso. por el nombre de Jesús se va. Así es. ¿Verdad que parece juego? Pero no es juego. Ok. Nos da autoridad y poder para echar espíritus inmundos. El más inmundo de los espíritus es el que tenía Job. El de creerse justo, bueno y santo, lo que le llevaba a la autojustificación. Así es. El peor de todos. El peor de todos. Ya. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Óyeme, entonces ¿qué vamos a comer? Pues es que no solo de pan vivirá el hombre. Y además el obrero y la obrera es digna de su salario. Lo que pasa es que a veces pues queremos que nos suban el sueldo. Sí. O sea, Cristo nos lo sube sin darnos cuenta, porque nos multiplica. Entonces, esto es muy bueno, porque hay mucha gente que dice, oye, pero ¿cómo voy a ir a servir a Dios? ¿Quién va a pagar mi renta? ¿Quién va a pagar el recibo de la luz? ¿Cristo va a inmiscuirse en esos asuntos? Sí, él mismo lo dijo, tú busca el reino, tú dame la gloria a mí y yo te doy todo. Todo lo que necesitemos, no todo lo que queramos. Bueno, con esa salvedad. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas, ¿verdad? Contra toda posesión, también, contra todo. Okay. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. ¿Hay que entrar en las casas o en las almas? Las almas. Así es, esas son las casas a las que se refiere. Pero los testigos de Jehová sí se la tomaban muy en serio. Y tocan en casas, y no vayáis de puerta en puerta. Claro que también hay otro, sobre todo se agarran de aquí. Sí, pero también si tratan mal, si alguien quiere... Deja que no lo diga porque acá está. Y si en algún lugar no recibieren, porque sabemos que no todos reciben, pero el testimonio debe ser dado. O sea, no te extrañes cuando no te reciban. O sea, de hecho, extrañate cuando te reciban. Porque la norma es que no reciban. Y lo excepcional es alguien que reciba. Increíble. Sí, el mensaje de Dios. Como ayer. Y si en algún lugar no recibieren y no os oyeren salir de allí, llega el momento en donde si te están mostrando hostilidad y rechazo, tienes que aplicar la de no des vuestras perlas a los puercos. ¿Cómo le vas a seguir hablando a alguien que te está mostrando hostilidad? Una vez que una persona muestra esa actitud, ya no. Por ejemplo, a mi mamá, ya no le hablo de la palabra de Dios, porque ataca, muerde. Entonces, ¿para qué le hablo? Mejor sigo orando por ella, hasta un ratito, y ya después se puede seguir si cambia la actitud. Si no. Si alguien te muestra hostilidad, no pierdas el tiempo. No, exacto, no digas, bueno, ya púdrete en el infierno y punto, no. Sino que te retiras para ya nada más llevarlo a nivel oración, hasta que el Señor mueva las cosas. Yo que me digo por tanta gente en la calle. Así es, Richard. Ok, de cierto os digo que en el día del juicio, esta es la simiente de Caín, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esto se está refiriendo a la simiente de Caín, que jamás van a recibir a Dios. ¿Pero no se refiere a la ciudad que tenemos adentro? No, hermano, no. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Pues ahí está, esta es la predicación. Por eso es molesta, así es. Bueno, pero hay que saber explicar qué trae el arrepentimiento. Claro, porque la palabra arrepentimiento no gusta, simplemente la ha pervertido, la ha manoseado demasiado. Entonces palabras como arrepentimiento, perdón, salvación, bueno, la palabra amor, digamos que corre en otro lado, porque también la usan en el mundo demasiado. Esa no cansa.
Es la máxima ilusión que tiene el ser humano. Que no es más que una ilusión. Amar y ser amado, dicen. Amar y ser amado, así es. Dicen los muertos, ¿no? Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Bueno, pues es lo que hay que hacer. Y echaban fuera demonios, muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, entonces debemos ungir a los enfermos con aceite para que La sanen. palabra es el aceite. El Espíritu Puede darse el caso de un ungimiento, ¿verdad? Pero no es como llegamos normalmente. Yo personalmente creo que hay que hablar la palabra y orar. Es inútil que impongas las manos 100 veces, ¿verdad? A menos de que verdaderamente ya sea una persona que esté lista y que el Señor te lo confirme. Desgraciadamente vemos muchas personas que llegan con estos métodos y no logran nada, más que impresionar a los que ven, y ellos mismos de paso también se impresionan. Pues sí, Se pero van a también date cuenta gloria. que son unos estafadores. se van a gloria. Pero ellos se agarran de esto, es que los apóstoles ungían y ustedes no ungen, como lo decía ahorita Luis. Pues los apóstoles antes de ungir les hablaban y les hablaban y les hablaban y les hablaban. Y recurrían a este tipo de cosas solo en ciertos casos. Cuando el Señor se los confirmaba claramente que lo debían de hacer. El mismo Pablo le dijo a Timoteo, no vayas a imponer las manos Ligereza cualquiera. así con ligereza, a cualquiera. Como llegan los pastores, pum, pum, pum. Es A así. decenas. Parece un show Así montado. es. Y ungían con aceite a muchos enfermos. Bueno, el aceite es el Espíritu Santo y la unción la tenemos que recibir, desde luego. Oyó el rey Herodes, vamos a ver la muerte y el testimonio y la persecución de Juan el Bautista, que en grande manera es la nuestra. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Bueno, era un ignorantazo, supersticioso de primera. Completo. Otros decían es Elías, y otros decían, cuando si eran verdaderos judíos deberían de saber que no hay reencarnaciones. Y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces, hablar la verdad le costó a Juan la vida. Ok, Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Quién nos acecha y desea matarnos? El diablo. Ok, así es. Porque Herodes temía a Juan, bueno, tenía miedo, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero no obedecía. Pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tributos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Bueno, ahí vemos que lo cegó la embriaguez, la lujuria y pues todo lo que estaba ahí viviendo. Y le juró algo que no debemos hacer nunca, ni prometer ni jurar, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, puro sentimentalismo, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha le dio a su madre, la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. La decapitación de Juan simboliza el cumplimiento de la ley, porque Juan pertenece a la dispensación antigua, en realidad, así lo dijo Cristo. No hay profeta mayor en la antigua dispensación que Juan, pero el más pequeño en la nueva dispensación, o sea, el que se vuelva más pequeño, llegará a ser más grande que Juan. Entonces eso sitúa a Juan, aunque los judíos obviamente no consideran a Juan ni medio profeta, representa el cumplimiento de la ley. Ahora estamos por gracia. Y bueno, aquí Juan murió por su testimonio. Por la ley. ¿Eh? Por la ley. No murió por la ley, murió por Cristo.
Por Cristo, por dar testimonio, como tú y yo vamos a morir. Es un símbolo, así es. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y bueno, pues Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Dónde descansamos? ¿En un lugar desierto o en Cristo? Así es. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron. Bueno, no tienen tiempo para comer. ¿Qué comida? Pues que del mundo. ¿Qué? Pues no, la celestial, porque les gusta más la comida del mundo, les gustan más los placeres del mundo. Y mientras no comamos el pan celestial, vamos a seguir siendo peleles del diablo. De una u otra manera, es imposible. Porque eran muchos, ok, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron y le reconocieron, y muchos fueron allí a pie desde las ciudades, aunque la mayoría iba ¿a qué? A recibir milagros. A que les hagan un milagrito, a que los entretengan otro ratito, a que les curen alguna enfermedad, pero no iban por el pan celestial. Buscad. Ok. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Es el único que tiene amor y compasión por nosotros, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Eso es lo que somos, aunque hay un montón de falsos pastores y falsos profetas, y las doctrinas también se erigen como pastores. Así es. La doctrina de marxista, hay millones que creen en la doctrina de Marx, o en la doctrina de Freud, o en la doctrina de Ronald Hubbard. El libro más leído después de la Biblia es El Capital. Puede ser, pero no creo, porque el Capital apareció en 1800 y la Biblia tiene mucho más. Progreso del peregrino. El progreso del peregrino más. Así es, así es. Esta alimentación del pan es espiritual, ¿verdad? O sea, tenemos que multiplicarnos en qué, pues en 5,000, en 4,000, en 20,000, según las capacidades que cada uno tiene. ¿Cómo multiplicamos el pan? Hablando la palabra. Es sencillo, no hay otra manera de que se multiplique. Sembrando la palabra en otros, claro. Y tuvo compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Para empezar a decirles que, ya sabes, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaban a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos otra vez, odiosos discípulos, dándole órdenes al maestro. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren paz, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y no entendieron obviamente a qué se refería. Darles de comer es hablar la palabra. Se va el hambre al grado de que ya nada más quieres comer porque tienes que comer. No comes por gula. Puedes comer por gula, pero no quieres, estás lleno de esta palabra. Dales vosotros de comer. Entonces hay que dar nosotros de comer. Dame de beber, le dijo a la samaritana. Bueno, pues da de beber, da de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Desde luego eran unas hogazas grandotas, no eran bolillitos. Como los de ahora. Así es. Y les mandó que, pero este pan y estos peces es simplemente la palabra, la sana doctrina. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y bueno, la hierba verde es él, ¿verdad? Recostados también implica el sentido de volver a la tierra, volver a los orígenes que venimos de la tierra, ¿no? Porque ¿has visto cómo somos soberbios cuando caminamos? Y acostados, acabó tirado, dormido. Nos abandonamos, ¿no? Hay que volver al piso, volver a la verdad, a la verdad, a la verdad. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Parece entonces Cristo ya les había hablado mucho tiempo, ¿no? Entonces con un cacahuatito tenían, ¿no? Pues, Claro. una pepita, cositas más.
sus copas rebosaban. Ya después. Así es. Y comieron todos y se saciaron. Bueno, esto es la comida espiritual, si no, no hay saciedad. Y recogieron de los pedazos, todavía sobró 12 cestas llenas y lo que sobró de los peces, y los que lo comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos, vamos a ver Yeshua, su victoria sobre Satanás, aquí cómo tiene poder y dominio sobre el mar, y en este sentido sobre Satanás, al cual se le relaciona grandemente con el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Entrar en la barca es entrar en la iglesia. La barca representa a la iglesia o simboliza a la iglesia, e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque estaban cansados. Estamos haciendo nuestras obras, fatiga, nuestros esfuerzos, así es. No estaban viviendo por gracia, porque el viento les era contrario. A veces pues el viento parece contrario, son las pruebas, pero el viento es contrario a nosotros. No, parece ser que es contrario, pero todo obedece a Dios. ¿Cómo va a ser algo contrario a nosotros? Es favorable. Así es, nada más hay que estar no solamente de acuerdo en todo, agradecidos. Oye, se fue Alan, ¿estás agradecida? Sí. Y los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Miedo. Y supersticiones. Así es, hermano. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo. Tened ánimo es más bien tener fe y confianza, no aplicamos la palabra ánimo como el mundo, ¿verdad? Tened ánimo. Tener ánimo es tener fe, mantenernos en la fe y en la confianza, y con esta fe pues echas fuera el miedo. No temáis, no tengan miedo. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Bueno, pues si él lo deja subir a tu barca, o más bien tú subes a la barca con él, todo viento contrario se va a volver favorable, toda tempestad se va a volver en armonía o en sosiego, y aun cuando haya tempestades, pues no vas a quedar anegado, hundido, porque es como una prueba nada más de fe. Eso es todo. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Bueno, él tiene el control, el dominio, venció al diablo, y se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes. O sea, que es espiritual, ¿verdad? Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bueno, estaban endurecidos ellos, porque el corazón es duro y sigue duro. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le reconoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaban. Pero la mayoría eran enfermos físicamente hablando, nada más. Ahora, todos estaban enfermos espiritualmente. ¿Cuántos de ahí lo reconocieron? Pues no te puedo decir cuántos. Algunos sí, iban por algo más que tener un cuerpo. Porque ¿para qué quieren la salud física? Para pecar más, así es, para llevar a cabo sus planes, sus proyectos, y para seguir viviendo en placeres y deleites. Y a donde quiera que entraban, aldeas, ciudades o campos, ponían las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Bueno, la iglesia apóstata utiliza grandemente, te vende la idea del Cristo sanador, y por eso están llenas las iglesias, ¿eh? Y los mantos sagrados y todo esto, ¿no? Así es. Fetiches, la gente está muy necesitada. Y no les hablan de la verdadera enfermedad. Tú has estado rolando mucho tiempo en la iglesia apóstata. ¿Cómo manejan esto de la sanidad corporal? Realmente es como preponderante para ellos, ¿no? Así es, de hecho, bueno, pues lo que hemos hablado infinidad de veces, ¿no? El evangelio de la prosperidad es parte de ello, ¿no? Dios te va a bendecir si tú estás sanado del pecado, si tú estás viviendo una vida en santidad. Bueno, pues tienes que tener los frutos, que son frutos visibles, económicos. Tienes que tener una pareja,
Tienes que tener Una sanidad, pareja así es, pareja, hijos sanos y agradecidos también. Es decir, la idea de la familia feliz, ¿no? Como la considera el mundo. Así es. Ese es el resultado, ¿no? Así es. Eso es lo que te vende la iglesia apóstata, ¿no? Así es. ¿Y cómo ves tú, Marcela, esto de la alimentación del pan? Ahora que sabemos que es espiritual y no dar muchas tortas, o muchas quesadillas. Que el pan de vida, que es Jesús nuestro Señor, una vez que lo comemos, que es su palabra, su doctrina, si lo recibimos, no volveremos a tener hambre jamás. No, o Es sea, lo que ya nos- no vamos a ser dominados por la comida, que realmente es un poder muy fuerte. Así es. Y no solamente del pan del mundo, del pan físico, sino de las doctrinas. Las del mundo. doctrinas, los ídolos, sí. Ok. Y ya aquí esto, pues este dominio de Cristo sobre el mar, ¿cómo lo ves? O cualquier otra cosa que quieras decir de este Marcos 6. Pues Cristo tiene el control de absolutamente todo, es nada más y nada menos que Dios. Pero bueno, pues hay que ir recostados, ¿no? Confiados, no perder durante las pruebas, no perder la vista de Él. Él ahí está y No asustarnos de los fantasmas. no asustarnos de los fantasmas. Sí, sí, hay muchos miedos, somos... Pues es que los seres humanos, todos los seres humanos tenemos una naturaleza caída, estamos caídos. Entonces obviamente estamos infestados de cáncer, del miedo, de todo. Entonces sí, recostados en confianza, y aunque se mueva mucho el avión y haya mucha turbulencia, Él está con esa mano deteniendo el avión y Él nos va a llevar a tierra a su forma, en su momento y como Él quiera. Solamente aceptar y dar gracias por lo que sea. Ok. Dale a Richie que opine un minuto. ¿Qué opinas de Marcos 6? Marcos 6, bueno, ayer tuve la aventura de leer Lucas, y Lucas me mandó a Marcos y a Mateo, y entonces la lección de los 12 discípulos la leí 3 veces, y yo por lo que me estoy más emocionado es por la claridad de Lucas, que es tan dulce para hablar, tan dulce, tan rápido, como tú, Elías, que hablas, que dices, en un momento me levantas a mí tú, como Lucas, porque Marcos y Mateo son más complejos en su léxico, y Lucas es dulce, amable, quizá por eso de que le dicen Lucas, lo que era el de Lucas, ¿no? El nombre de Lucas que se ha puesto hecho famoso, de loco, porque Lucas plasmaba con una facilidad su verdad, plasmaba la verdad así en 3 palabras, sin que doliera, sin oír palabras dolorosas en el Evangelio, ¿no? Como sangre, como cruz, como arrepentimiento. Digo, Lucas era dulce. Bueno, y bueno, aquí está Luis, que fue llamado principalmente por el Evangelio de Juan. Muchos, tú también. Y bueno, Luis. Pues a mí lo que me causa mucha curiosidad de este capítulo es cómo el Señor perseveraba en buscar la fe de a quien quería llegar. Primero lo vemos en la sinagoga, admirado de la incredulidad de ellos para recibir lo que Él podía ofrecer. Después lo vemos en la alimentación de los 5,000, primero cuestionando los que podían haber visto el milagro o ya tenían la experiencia de caminar con Jesús y poder ver cómo se podía hacer el alimento, y de repente dicen solo hay 5 panes y 2 peces, y otra vez el Señor dice no, pues la fe. Después otra vez van ahí remando en la barca y empieza la tempestad, viene Satanás ahí a mover el arca, a querer poner en tela de juicio la experiencia, la palabra, las promesas a la iglesia, la barca, y de repente otra vez dicen, ven un fantasma, ¿no? Aparentemente un fantasma. Entonces otra vez la fe, ¿dónde está vuestra fe? O sea, muchos de los posteriormente la historia termina con las sanidades de Genesaret. Muchos de los que el Señor
por lo regular en los evangelios se registra que hacía una de estas sanidades como a los de estos últimos personajes de este capítulo, casi siempre él ejercía la sanidad cuando veía fe en el que lo quería, en el quien iba a operar el milagro. Y es algo muy curioso, está lleno de fe, como que esta tarde el Señor nos está diciendo la fe, crean en mí, la fe. La fe, es lo que nos conecta a Cristo, es lo que le agrada. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice que el pueblo no alcanzó la tierra por incredulidad, o sea, falta de fe, lo contrario a la fe. Entonces, pues es importante aquí la fe. Por ejemplo, terminando aquí con lo de sanidades, y también complementando un poco lo que decía Rolando de cómo se maneja allá afuera, ¿no? El concepto de sanidad. Pues hay bastantes cosas cómo se maneja. Por ejemplo, uno es los que sí de plano apostasía, ¿no? Esos son los de usted está mal, tiene el cáncer mortal, pero si usted viene y da todas sus prendas y hace una promesa de Dios y trae un sobre, Dios lo puede sanar. Ese sí está de plano perdido el que ofrece eso. Pero que ¿hay otro nivel no tan grotesco? Sí, bueno, lo que pasa es que este es el más o menos grotesco. Sí, hay otro peor, ¿no? Cuando llegan a darle el crédito al show que hacen los falsos profetas de que avientan el saco, que dicen pasa y casi un hipnotismo total. En el mejor de los casos, los que no son tan apóstatas, pero tienen buenas intenciones, son los que por lo menos vienen y dicen, pues créele a Dios, ¿no? Él te puede ayudar, Él te puede sanar. Hay veces que lo puede entender con buenas intenciones, pero yo creo que este punto definitivamente está descartando la prioridad de que pongan su confianza en el Señor. Llega el aceite, llega la botellita de aceite. Y la prioridad sobre todo en lo que es la verdadera enfermedad, la espiritual. Todo es alrededor de un mejor cuerpo saludable. El evangelio de la prosperidad, como dice Roma. Bueno, pues este es Marcos 6, donde vemos fe, sanidad siempre por fe, y también protección y cobertura, manteniendo la fe. Cuando estos discípulos tuvieron miedo de ese fantasma, que pues básicamente es el diablo, es como un fantasma, pero es real, el diablo es real. Es real. Así es. Bueno, Dios te bendiga en Yeshua, que tú puedas también recibir a Cristo, el Mesías de Israel, por la fe, y vayas por un poquito más que sanidad del cuerpo, porque mientras no estemos sanos de la enfermedad espiritual que es el pecado, de todos modos tu cuerpo pues tiene sentencia de muerte igual que el mío, así es de que mejor ve por la sanidad espiritual, y esta va a traer también pues por la fe un cuerpo glorificado eterno en los tiempos de Dios. Yeshua es Dios y te bendice. Amén.